Mateo capítulo 21, verso 19 al 22. Ya está en la pantalla y dice así, del bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Amén. Es palabra del Señor. Bendito es Dios. Esta es la continuación de un mensaje que hace ya algunos días compartí en este lugar, donde hablábamos que creer no es lo mismo que tener fe. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Creer no es lo mismo que tener fe. Creer viene primero, la fe viene después. Creer es un convencimiento interno, algo que estamos convencidos en nuestro interior, pero la fe es accionar en base a lo que hemos creído. Y dice la Biblia que nosotros vivimos por fe, actuando lo que hemos creído, y mayormente en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es la fe? Y como dijimos, creer y tener fe no es lo mismo. Para obrar en fe debemos estar convencidos de una realidad. Y aquí es donde comenzamos con la continuación de este mensaje. El mundo espiritual que nos rodea, eso es lo que nosotros tenemos que estar convencidos. ¿Cuántos han escuchado esta palabra, andar en el Espíritu? ¿Verdad que la hemos escuchado? No empecemos a quedarnos callados porque si no... ¿Verdad que escuchamos esta palabra? ¿Sí? Y se nos ha dicho muchas veces, tenemos que andar en el Espíritu. Pero vamos a ver qué es andar en el Espíritu. Primero, para andar en el Espíritu, yo tengo que estar convencido del mundo espiritual que me rodea. Y tengo que actuar con convencimiento, o sea, valga la redundancia, ¿no? La Biblia nos habla de muchos personajes invisibles que existen. ¿Sí? La Biblia nos habla que hay muchos personajes, seres, agentes espirituales que existen y que se mueven. Incluso el mundo espiritual es más denso y más poblado que el mundo físico que nosotros vemos. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 16, dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Verdad que esto ya nos da un panorama que no estamos solos? ¿No? Y si vamos a vivir en el Espíritu, nosotros tenemos que creer y vivir por fe. Creemos, ¿verdad? Que existen los ángeles, que Dios existe, que su Espíritu Santo existe y vive dentro de nosotros, no lo podemos ver, ¿verdad? Creemos todas estas cosas, pero
muchas veces no vivimos conforme a lo que creemos. Y eso es no vivir por fe. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena, ¿qué cosa? Ridículo. Y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, hablábamos que no estamos solos, que no vivimos solos. Por ejemplo, ¿alguna vez usted saludó a algún ángel? Yo le pregunto, si usted es un hombre o una persona o una mujer espiritual, ¿saludó a algún ángel usted? ¿Sabía que dice la Biblia? Dice en Mateo capítulo 18, verso 10, el Señor viene hablando de los niños. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dice que el Señor trajo un niño y lo presentó, un niño pequeño, y lo presentó delante de todos y les dijo, si no fueren como este niño, ninguno podría pertenecer al reino de los cielos. Y siguió hablando de muchas cosas y les dijo, tengan cuidado si alguno de ustedes hace tropezar o hace caer en pecado a un niñito, a un pequeñito de esto. Mejor le fuera que se aten una gran piedra al cuello y se arrojen a lo profundo del mar. ¿Han leído esa parte? Bueno, pero en Mateo 18:10 dice, cuidado, hablando de lo mismo, dice, con despreciar a cualquiera de estos pequeños, les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre. Los niñitos que pertenecen a Cristo, esos niñitos siempre tienen un ángel. Lo dijo Jesús. Y está con ellos todo el tiempo. Si nosotros somos espirituales, tenemos que detenernos ante la fe. Pero no lo veo, pero lo creo y actúo en fe. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener respeto por ese acompañante que lleva ese pequeño. Y el Señor dijo que cuidado con lo que hago, con lo que digo y con el ejemplo que le doy a ese pequeñito. Porque mejor me fuera perderme que desviar sus pasitos. Entonces un hombre, una mujer espiritual tiene que tener cuidado de estas cosas y actuar en esta fe. ¿Qué es actuar en fe? No solamente creer y decir, el pastor dijo que los niños tienen un ángel, que en algunas otras corrientes de fe le llaman el ángel de la guarda. Puede ser. Porque la palabra del Señor dice que el ángel acampa alrededor de ellos y los defiende. Así que cuidado. Cuidado con que se le vaya la mano. Cuidado con la boca. Cuidado con lo que hace delante de un niño. En mis tiempos, cuando yo era muchacho, se tenía mucho cuidado. Había una señora, mayormente los muchachos, había una señora, había un niño, y a alguien se le escapaba una palabra y decía, che, la boca, mira que hay un nene, ¿verdad? Hay un niño, che, hay una señora. O perdone, señora, ¿verdad? Hoy a la misma señora se le escapa la lengua, ¿vio? Hemos perdido, porque eso no es ganar, eso no es liberarse. Eso no es crecer como sociedad, eso es perder. Pero el Señor dice, tengan cuidado con lo que hacen delante de un niño. Y un hombre, una persona espiritual, digo hombre, pero una persona espiritual tiene que tener cuidado de estas cosas. Dice la Biblia que también tenemos nuestra oposición. ¿De dónde viene? Del reino espiritual. Lo dice la Biblia, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, verso 11, dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Se da cuenta? Cuando alguien se cruza
en el camino y nos dice algo que nos saca a veces de nuestra paz, de nuestro día lindo, espléndido con el que nos levantamos. Dice, pónganse la armadura porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Si somos espirituales, estas cosas las tenemos que tener claras y tenemos que vivir por medio de lo que leemos en la Escritura. Porque si yo entro y me enojo y le sigo la corriente al que está enojado, entonces soy un carnal. No soy un hombre espiritual que puedo discernir de dónde viene, cuál es la fuente de lo que me está quizás sacando de mi lugar de paz, de mi lugar de tranquilidad, con lo que está estorbando mi andar en Cristo. Por eso dice, tengo que armarme, tengo que prevenirme, tengo que salir preparado de mi casa a enfrentar mi día. Y tengo que caminar en fe. Por eso dice la Biblia, no andamos por vista, sino por fe. En otra versión dice, por lo que creemos. Y lo que creemos es que hay un mundo invisible que está todo el tiempo luchando nuestra integridad. Y si lo sabemos, vamos a caminar en esa manera. El hombre espiritual comprende estas cosas y así muchas cosas más que son invisibles y existen a nuestro alrededor. Eso es andar en el Espíritu. Eso es hablar con alguien que anda en el Espíritu. Cuando usted habla con alguien que anda en el Espíritu, dice, ay hermano, tuve una lucha recién. Y uno dice, ¿qué lucha? Si habló con el remisero y bueno, le quería cobrar de más, el viaje lo quería hacer más largo. Pero este hombre todo lo lleva al plano espiritual porque es de ahí donde proviene. Eso es el origen, dice la palabra. Dice, son los que motivan y conducen a vivir en el Espíritu caminando por fe. Ahora, dijimos que íbamos a continuar hablando de la fe. ¿Qué es la fe, hermano? La fe, dijimos que es lo que acompaña al creer. Cuando yo creo, estoy convencido de lo que dice la Biblia. Yo lo creo en mi corazón, lo acepto, lo tomo como una realidad. Pero cuando yo lo hago, entonces estoy viviendo por fe. La Biblia dice, si tuvieres una fe pequeña, como un granito de mostaza, podrías decirle a un monte, ¿verdad? Arráncate y plántate en el mar. Y muchos hemos interpretado que tengo que estar muy convencido y realmente concentrarme como hacen algunos parapsicólogos con algo. No, dice la Biblia que es actuar conforme a lo que creo. Si mi disposición en actuar a lo que yo creo fuera aunque sea muy pequeñita, porque la fe se ve. Se ve cuando tengo fe, se ve cuando no tengo fe. El Señor dijo que cuando actuamos en la palabra, creemos la palabra y hacemos lo que dice la palabra, entonces estamos viviendo en la fe y actuando por fe. Hace mucho tiempo escuché un testimonio de una chica que estaba muy enferma. Y tenía tuberculosis. Esa chica estaba en las últimas horas de vida y estaba postrada en su cama y ya apenas podía respirar. Entonces ella, en su angustia y en su dolor, porque le dolía la espalda, le dolía el pecho, los médicos ya no daban esperanza. Y se le pidió al Señor, Señor, sáname, yo quiero vivir. Yo sé que no hay esperanza. Han dicho que estoy desahuciada, pero ¿cómo me gustaría poder vivir, que me des más años de vida? Siento que estoy tan joven todavía
que podría haber vivido un poco más. Yo te pido misericordia. Y dice que vio al Señor en una visión parado a los pies de su cama. Y él le dijo, llama a los ancianos de la iglesia, llama al pastor, como dice Santiago, y que oren. Y la oración de fe sanará al enfermo. Cuando vio eso, como pudo, trató de llamar la atención de sus familiares porque ya no le salía la voz. Y vinieron todos a su alrededor y ella les dijo, llamen a los ancianos, llamen al pastor y a los ancianos de la iglesia para que vengan a orar y vengan con aceite, como dice la Biblia. Entonces todos los familiares corriendo, dijo, es como una revelación lo que el Señor le mostró, y todos salieron a buscar como teniendo quizás una chance. Fueron a buscar al pastor y trajeron a la junta de ancianos y todos rodearon la cama y oraron por esta pequeña, por esta muchacha. Y cuando oraron, ella pensó que iba a ocurrir el milagro y que iba a saltar de la cama, porque vio al Señor y el Señor mismo le dio esta palabra. Entonces terminaron de orar y la observaban y todos quedaron en silencio, observándola, y nada cambiaba. Ella seguía respirando con mucha dificultad. Entonces dijeron, bueno, ya oramos, ya hicimos lo que el Señor dijo, ahora la vamos a dejar descansar. Nos vamos a ir un poquito o nos vamos y vamos a dejarla descansar para que ella esté tranquila. Pero en una palabra dijeron, bueno, ya oramos, ya está, ya hicimos, ahora nos vamos y el Señor sabrá lo que va a hacer. Y se retiraron uno a uno del lado de la cama y ella quedó solita. Y cada vez sentía que la muerte llegaba a su vida. Y ella empezó a cuestionarse allí. Los familiares se retiraron a la cocina y la dejaron ahí. Y ella empezó solita ahí, dijo, Señor, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No me dijiste, Señor, que llame al pastor y a los ancianos porque la oración de fe me iba a sanar. ¿Qué pasó con eso? Yo lo hice. Les dije, los hice traer, oraron por mí, pero ¿y qué pasó? Que estoy igual. Y volvió a ver al Señor a los pies de su cama, pero ahora su rostro no estaba sonriente como al principio. Su rostro estaba serio y la miraba. Entonces ella dijo, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasa contigo? Estaba esperando el Señor, como esperando su reacción. Entonces ella entendió, como estaba sola, comenzó a tratar de respirar, pero no podía. Entonces empezó a bajar un pie de la cama, tratando de pararse, pero su fuerza no tenía fuerza. Y de a poquito se fue sentando. Si alguien la hubiera visto haciendo eso, hubieran corrido a frenarla y a acostarla, a decir, ¿qué estás haciendo? No seas loca, estás muy enferma. Pero ella empezó despacito y se sentó en la cama. Quiso respirar y no podía, su aliento era muy corto. Pero empezó despacito a tratar de respirar y sentía que el oxígeno comenzaba a llenar esos pulmones agujereados que tenía. Pero cada vez respiraba mejor. Entonces ya se sentó, se enderezó, y dijo, me voy a parar. Y quiso pararse, pero se le doblaban sus piernitas tanto tiempo acostada, pero se quiso parar, se fue agarrando de a poquito y se paró. Y allí temblando, parada, trataba de respirar y cada vez lo hacía mejor. Cada vez respiraba mejor. Y comenzó a respirar y sentía que la fuerza venía a su cuerpo. Cuando empezó a comprobar esto, comenzó a glorificar al Señor con una voz muy débil, pero cada vez subía su volumen y alababa al Señor. Cuando la escucharon, sus familiares corrieron en tropel a ver qué le pasaba. Decía, está viendo alguna visión, los ángeles la vienen a buscar y ya se va con el Señor.
Cuando entraron, la vieron que estaba parado al lado de la cama. Y ella estaba alabando al Señor porque dijo, los hermanos oraron, pero la fe la tenía que poner yo. Y la fe era actuar en lo que dice la palabra. A veces esperamos de que todo lo haga el Señor. Yo tengo que actuar. La fe, dice, es la que va a salvar al enfermo. Y esta chica comenzó a adorar al Señor y hubo un gran avivamiento en esa familia. Y ellos entendieron una palabra como hizo Pedro. Pedro dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. A un paralítico tullido que estaba todo doblado sus huesitos. Pero lo miró a este hombre y cuando soltó esa palabra, este hombre siguió en su misma posición. Pero Pedro hizo algo. Tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Hay que levantar a un hombre que está tullido, que está enfermo, que está paralítico. Alguien puede decir, qué locura, qué atrevimiento, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y si no se sana? Pero la fe, dijo el Señor, aunque sea pequeñita, puede mover montaña. ¿Y dónde está la fe? No es en lo que crees, sino en lo que haces conforme a lo que crees. Eso es la fe. Una mujer vino y tenía 12 años de tener flujo de sangre. Y escuchó hablar de Jesús, dice la palabra. En Marcos capítulo 5, 27 dice, ella había oído de Jesús. Así que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién me tocó? ¿O quién tocó mi túnica? El verso 32, pero él siguió mirando a su alrededor para bien ver quién lo había tocado, quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de que lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, fíjese esta palabra, hija, tu fe te ha sanado. Y se escuchó hablar de Jesús. Y ella creyó y se convenció y estaba convencida de que solo Jesús podía sanarla. Pero luego tenía que ir por su sanidad. Tenía que hacer algo extraordinario. No podía llegar, tenía un montón de cosas, un montón de trabas ceremoniales y un montón de cosas que ella no podía tocar en ese estado a un varón, a un rabino, al maestro. Pero ella se fue arrastrando y tocó. Y el Señor lo que le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. ¿Pero qué fue lo que sanó a esa mujer? ¿Fue el hecho de haber creído en Jesús? Sí, pero fue lo que hizo. Y eso es la fe. Cuando hago, hermano, es por lo que hago, dice la palabra. En Lucas 18, verso 8, termina diciendo ese pasaje, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Dice otra versión. ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Dijimos, actuar conforme a lo que creo, conforme a lo que me instruye la palabra, conforme a lo que escucho y soy convencido, yo hago. Usted sabe que hace muchos años teníamos un equipo de radio acá en la iglesia. Y ese equipo ¿cómo se decía? Lo equilibraron los técnicos, lo ajustaron en la sintonía y se fueron, eran de Neuquén. Y de pronto la radio agarraba otra emisora y se iba un poco para allá y estaba
como que se acoplaba a otra emisora a la radio. Aquí fue de este otro lado de la pared. Yo llamé por teléfono a los técnicos de Neuquén haciendo mi reclamo para que vinieran y era imposible, no podían venir en ese mes. Pero dice, hagamos una cosa. ¿Usted tiene el equipo frente suyo? Sí. Bueno, tome un desarmador, tome un destornillador y sáquele la tapa de arriba. Tiene 3 tornillos y 2 tornillos en cada costado. Yo podría haber dicho, no, pero ¿cómo lo voy a desarmar yo? Y la garantía. Pero los fabricantes me dijeron, hágalo, tranquilo, hágalo, saque esos tornillos. Yo los saqué y lo desarmé. Bueno, dice, ¿qué es lo que tiene delante de sus ojos? Tengo 3 cuadraditos color azul, me acuerdo. Bueno, el del medio. Tiene un destornillador chiquito, plano, chiquito. Ese al de arriba le va a dar una pequeña vueltita hacia la derecha. Y fui haciendo lo que el hombre me iba diciendo por teléfono. Y lo calibré. Yo, no entendiendo jamás de radio, ni tal vez haber visto nunca un equipo de radio, lo hice porque seguí las instrucciones del fabricante que me estaba diciendo cómo hacerlo. Cuando dice apáguelo y enciéndalo, lo hice y quedó calibrado ese equipo. Ahora está bien, bueno, ciérrelo, vuelva a cerrar, póngale todos los tornillos, lo hice y no hizo falta que ellos vinieran, yo lo hice. Y eso fue una enseñanza cuando yo hago lo que dice la palabra. Entonces estoy caminando por fe. A veces decimos, no me sané y tal vez tenía poca fe. ¿No decíamos así? Quizás fue poca mi fe. Pero la fe es actuar. La fe se ve. El Señor Jesucristo dijo, cuando los 4 amigos rompen un techo, llegan a la casa de Pedro y está llena, la multitud está agolpada en la casa de Pedro y ellos dicen, tenemos que llegar con nuestro amigo y presentárselo al Señor para que lo sane. Pero no había forma. Alguien habrá dicho, vamos a bajarlo por el techo. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a romper un techo de una casa? Es una propiedad privada. Pero yo tengo materiales para arreglarlo, lo vamos a arreglar. Lo que hubiéramos dicho hoy, yo tengo chapas, tengo tirantes nuevos. Si es necesario, le hacemos el techo nuevo, pero vamos a bajarlo. No es una empresa bastante ambiciosa poder romperle el techo a otro para bajar a un amigo. Pero se tomaron todo ese trabajo. Empezaron a abrir, no crea que los de abajo se quedaron callados. El mismo Pedro, con el temperamento que tenía, yo creo que los habrá querido parar desde el principio y los sacerdotes que estaban ahí presentes querían no perderse detalles. De pronto les comienza a caer tierra y pasto y cosas de arriba del techo y a ensuciarles sus trajes. Se habrán quejado y habrán comenzado a decirle algo para que paren, pero estos no se detuvieron. Pero había uno que guardaba silencio y los miraba y observaba todo, hasta que de pronto ellos bajaron con 4 sogas a un amigo enfermo. Y la Biblia registra, y viendo la fe de ellos, es por eso que la fe se ve. Cuando yo me atrevo a hacer cosas, cuando yo me muevo, cuando yo camino en el mundo espiritual, aunque para el carnal o a la gente común le parezca ridículo como soy, pero hay uno que me observa y dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Si yo voy a agradar a Dios, lo voy a hacer solamente viviendo por fe en la dimensión del Espíritu, creyendo estas cosas. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, estar convencido de algo que todavía no veo. Podemos ver gente de fe y podemos ver gente que no tiene fe.
Usted, por ejemplo, puede ver a alguien que no tiene un peso en su bolsillo y al ratito se va a enterar que no tiene nada. Porque puede decir, vamos a hacer algo y ¿qué te parece? Ponemos un poquito cada uno y hacemos esto. Y el que no tiene nada va a decir, no, yo estoy seco. Conmigo no cuente porque todavía no cobré, me falta esto, me falta lo otro. Y ya usted sabe, no le revisó los bolsillos, pero por lo que dijo ya sabe que de ese no espera nada. Pero puede escuchar a otro que dice, bueno, vamos a poner entre todos, si no déjenme que compro yo y después dividimos. ¿Qué dice usted de ese? Este tiene plata, ¿verdad? Por lo que dice, se da cuenta usted de la actitud que tiene. El Señor mira cuando obramos en fe. Y solo por fe vamos a agradar al Señor. Si alguien dice, tengo poca fe, quiere decir que no estás actuando en la palabra. No, las cosas no me funcionan porque quizás no tengo fe. Tal vez no estás viviendo en la dimensión del Espíritu. No te has tomado en serio la palabra. Podía yo haber dicho, no, ¿qué voy a meter mano? Jamás había un equipo, está loco. Y si rompo eso y después va a ser más caro. No, mejor no. Y Señor, el cuadradito del medio. No, sí, pero qué sé yo, no entiendo. Me da miedo tocar esto y a ver si lo rompo. Tranquilo, no pasa nada. Agarre el destornillador con la mano derecha y despacito. No, pero me tiembla la mano. ¿Qué diría el último? Bueno, déjalo. Claro. ¿No dice eso el Señor a veces? Diría, bueno, está bien, déjalo. La semana que viene o el mes que viene vamos a andar por ahí. Déjelo así. Porque nos negamos tanto a obrar en fe que al final fastidiamos la gracia del Señor. Tenemos que animarnos a obrar conforme a lo que hemos oído. La fe viene por el oír de la palabra del Señor. Porque por el oír soy convencido, pero no tengo fe hasta que no me muevo, hasta que no hago. Y el Señor dijo, encontraré gente viviendo por fe cuando regrese. ¿Y cuándo está por regresar el Señor? Estamos en estos días y no hay mucha gente que viva por fe. Pero nosotros sí, ¿o no? Sí, hermano. Sí, y el Señor dice, pueden orar por cualquier cosa, aunque su fe fuera pequeñita. Y cuando hablamos de fe siempre interpretamos que cuán convencidos estamos. Alguien puede decir, bueno, no estoy muy convencido, pero lo voy a hacer. No sé, me tiro la pileta. Eso es fe. Esa es una fe pequeña, pero usted lo hace en fe. Y dice el Señor, que dice, no serán defraudados. Pablo dijo, y como está escrito, no serán defraudados los que esperan en Él. Los que esperan en Él. Los que creyeron en Él no serán defraudados. Eso lo dijo el profeta. Lo vuelve a decir Pablo en Romanos capítulo 10, verso 10 y 11. ¿Puede ser? Dice pues, es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Y el 11, como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él jamás será, ¿cómo dice? ¿Vio? Entonces confiar en el Señor, ¿nos puede fallar? No, hermano, pero aprendamos a vivir en fe, a caminar en fe. Si a mí me lo hubieran dicho esto hace tantos años, hermano, yo siempre pensé que no daba la talla de fe en nada, porque yo no obraba. No obraba, dice la Biblia en Santiago, que la fe se perfecciona cuando hago, cuando le pongo actitud. Dice que Abraham, su fe fue
fue perfeccionada cuando Él tomó a su Hijo y lo llevó para sacrificarlo 3 días de camino. Él creyó en lo que el Señor le había dicho, pero se cuestionó mucho quizá, pero Él obedeció. Llevó a su Hijo 3 días de camino hasta el monte Moriah y ahí lo iba a sacrificar. Entonces el Señor le dijo, no le hagas daño, porque ya he visto que temes al Señor y he visto tu fe. Por lo tanto, de hoy en adelante serás llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. El Señor está buscando gente que viva por fe. Vivir por fe no es vivir sin trabajar. ¿Me escucharon? Estoy viviendo por fe. No es vivir sin trabajar. Todos podemos vivir por fe, actuando en la palabra y en lo que hemos sido instruidos por medio de la palabra. Si el Señor dijo que teníamos que hacer esto, lo hacemos. Bien, mal al principio, pero lo estoy haciendo, aunque mi fe es pequeñita, mi actuar quizás no me salió tan bien, pero el Señor dice, aunque sea pequeña, puedes mover un monte, desarraigarlo y ponerlo en el mar. Ellos se asombraron porque el Señor le dijo a la higuera que se marchitara. Y Él le dijo, mayores cosas que estas ustedes pueden hacer si lo hacen con fe. Cuando vamos a orar por alguien que está enfermo o por alguno que está endemoniado, a veces decimos, no, que vaya fulano, que vaya ella, porque ella tiene la autoridad, tiene el don. No, hermano, se necesita la fe. El hecho de que yo voy, Dios está mirando que puede contar conmigo. Y eso es vivir por fe. No es místico, ¿me entiende? Hemos mistificado mucho las cosas, pero la fe es práctica. Yo creo, lo abrigo en mi corazón, pero la fe es la parte práctica de la ecuación. Como digo, hemos mistificado mucho las cosas. Como alguien decía, y cuando iba llegando al pueblo sentí una voz y una luz que entró por el parabrisas, y yo hablaba y miraba y escuchaba esas cosas con ciertos hermanos con los que me crié. Y decía, qué bárbaro, qué lindo vivir esas cosas. Como yo parece que no veo nada. Mistificaban mucho las cosas. Y les encantaba hablar en esos términos. Pero me he dado cuenta que la fe es práctica. Es activar. Es poner manos a la obra. El Señor dijo esto, lo voy a hacer. Y Dios respalda su palabra. El Señor respalda. Mire, había eso hablaba hoy con el pastor. Y eso lo conté hace mucho tiempo acá. Había una hermana que oraba tanto, porque al lado de la iglesia había un club nocturno. Y ella pedía al Señor que cómo era posible que esté esa edificación al lado de la casa del Señor. Señor, saca esa casa de ahí, que se vayan esos perversos. Y un día llegó un evangelista que caminaba por fe. Entonces le dijo, ayúdame a orar por esto. Y oraron las dos. Vamos a orar, hermana, sí, vamos a orar. Y se fueron a acostar y cuando se levantó en la mañana se había prendido fuego eso. Dice, qué bárbaro, ¿cómo fue tanto tiempo orando? Y no pasaba nada. Oré con usted y se prendió fuego. Lo que pasa es que cuando usted se fue a acostar, yo agarré 2 bidones de nafta. Y le prendí fuego, dice. Eso sería más o menos la fe. Porque oró y fue y actuó. Y se prendió fuego y listo, y se terminó. Cuando yo escucho una palabra, agarro esos bidones de nafta y me pongo en camino yo. Porque si no queda en la oración nomás. Tengo que actuar la palabra. Tengo que actuar la palabra. Mary Baxter, una mujer de Dios. El Señor le mostró. Había un enfermo que estaba en estado de coma. Y el Señor le dijo, yo te voy a mostrar a este hombre cómo
serás sano de diabetes. Y estaba en estado de coma. Y ella fue transportada en el espíritu al lado de esa cama en el hospital. Y él le dijo, dile a la enfermedad que se vaya. Y ella vio la enfermedad. Dice, era como un escorpión transparente que estaba sobre el pecho de ese hombre, pero estaba al revés. Con la cabeza para abajo estaba ese bichito y con el aguijón lo tenía dentro de su boca ese hombre. En el espíritu yo veía eso, dice. Y escuché la voz del Señor que le dijo, ordena a ese espíritu de enfermedad que se vaya. Y ella dijo, en el nombre de Jesús, te ordeno que te vaya. Y el Señor le dijo, di la palabra. Y ella dijo, por las llagas de Cristo, ya has sido sanado. Y vio descender, dice, se abrió el techo y bajaron 4 ángeles. Y cuando bajaron esos ángeles, uno tenía un rollo en la mano como un pergamino. Y abrió el pergamino. Y dijo unas palabras, dijo, escrito está. Lo que dijo ella, escrito está. Y resaltaban las palabras de Isaías capítulo 53, verso 4. Escrito está, dijo. Entonces tomaron a ese bicho, los otros 2 ángeles, y uno tenía una cadena en su mano. Lo arrancaron del cuerpo de ese hombre, y el que tenía la cadena lo ató con cadena y se fueron y se los llevaron. Y el Señor le dijo, te he mostrado que yo actúo en mi palabra. Yo actúo en mi palabra. Ella podía haber dicho, te va en el nombre de Jesús, te va, ahora sale enfermedad. Pero cuando ella nombró y dijo lo que estaba escrito, el Señor envió sus ángeles. Porque este reino espiritual se mueve alrededor de nosotros. Y se llevaron a esa enfermedad, dice, a lugares secos. Y ese hombre volvió de coma y fue sano. Esto se lo mostró a esta hermana Mary Baxter. Cualquiera tiene acceso a esos libros, testimonios de esta mujer de Dios. Ella dice, el Señor se mueve en su palabra. Y cuando yo actúo en su palabra, el mismo diablo dice, escrito está. Y sabe que si está escrito, es judicialmente, es una ley. No se puede transgredir la palabra del Señor. Por eso provocó a Cristo por medio de la palabra. Tírate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Está escrito, hacelo. El Señor le dijo, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Satanás conoce y sabe, y el reino espiritual se mueve legalmente por lo que está escrito. Si yo creo la palabra y actúo en fe, dejo de ser tan místico, soy más espontáneo y actúo en la palabra. Voy a empezar a ver muchas cosas que hasta hoy no suceden alrededor mío. Hermanos, el Señor vuelve y Él quiere encontrar gente que camine por fe, que esté caminando en la fe, que esté actuando, que ande con los bidones, quizás torpemente con esos bidones de nafta, pero que se atreva a hacer la palabra. ¿Me entiende, hermano? Tal vez no podemos reír, quizás puede ser cierto o no. Pero si yo voy a actuar conforme a lo que dice la Biblia. Y eso es la fe. No es algo que usted tiene un nivel de fe y llega hasta arriba y por eso cuando usted hable, el cielo se abre. No, se abre cuando usted obra, cuando usted actúa. ¿Tiene algo? ¿Tiene alguna situación difícil en su vida? ¿Está actuando en la palabra? ¿Se está moviendo con fe? Tenga la certeza que eso, si usted lo espera, viene. Tenga la convicción de que eso que está esperando va a suceder si usted actúa y va hacia eso que usted le está pidiendo al Señor. Si está en la palabra, olvídese, es suyo. Es suyo, hermano, porque el que vive por fe agrada al Señor.
El que vive en la fe y vive por fe. Sin fe es imposible. Significa solamente me siento aquí, escucho la palabra y me voy, y después le pido a alguien que ore por mí, encargo la oración. Pero cuando yo actúo y yo me muevo y yo digo, Señor, yo he creído esta palabra, y no es mi hermano, no es mi hermana, soy yo, Señor, el que quiero crecer. La fe es como una escalera, y uno va creciendo de a poquito en la fe. Podemos llegar a ser gigantes en la fe, pero vamos a empezar del primer escalón. ¿Pero cómo? Actuando lo que estamos escuchando, poniéndolo por obra. El que vive por fe todos los días tiene algo fresco que compartir. ¿Sabía? Todos los días tiene algo que contar. El que vive por fe. El que no vive por fe, ¿no? Escucha lo que hablan los demás. Como Mefiboset, un hombre que se sentaba a la mesa del rey y era tullido. Este hombre, el mantel del rey le tapaba sus piernas y el sentado parecía igual que todos los demás. Ahí estaban los generales del rey que hablaban de sus batallas, de sus victorias, de las proezas y él estaba como uno más de todos ellos y celebraban y todos aplaudían, pero terminaba la comida y todos se paraban y él quedaba sentado porque no podía moverse, era tullido. Cuando nos sentamos a la mesa y luego es que se predica esta palabra, pongámonos en pie todos y vayamos por la conquista de la fe que tenemos por delante. Hermano, vivir por fe no es místico. Entiéndalo. No es algo místico, es práctico. La fe es lo práctico de vivir en Cristo. Es vivir haciendo. Es vivir moviéndonos. Es vivir yendo. Es vivir viniendo. Es tomando situaciones. Tomando compromisos. Es haciendo cosas. Porque el Señor dice, cuando venga, encontraré gente así, que está creyendo mi palabra y la está haciendo. ¿Encontraré gente así? Es una pregunta y una interrogante que hace el Señor. Quisiera el Señor que de este grupito que somos nosotros, vivamos por fe. Dejemos de creer mitología, cosas que se han dicho desde los púlpitos, tremendas cosas. Yo escuchaba, venían misioneros al hogar de mi padre, que era pastor, y se sentaban ahí y hablaban tantas grandezas y yo volaba en mi imaginación. Pero después llegaba la realidad que no era tan así. No era tan así. Un misticismo se hablaba en esa mesa, de gente que nos visitaba. Le faltaba poco volar a esa gente. Pero el evangelio y el cristiano es alguien práctico, que se arremanga, que va, que viene, y el Espíritu lo ayuda. Vivimos por fe, actuando en la palabra. Si quieres que alguien cambie, tienes que hablarle lo correcto para que esa gente entienda lo correcto y viva una vida correcta. Si no, vamos a vivir siempre en un misticismo. Tenemos que bajar con los pies a la tierra y vivir creyendo en la palabra, pero caminando y haciendo lo que el Señor nos dijo que teníamos que hacer. Eso es vivir por fe, hermano. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Qué situación es la que no puede? ¿Y qué es lo que tendría que hacer? No espere que venga un ángel, usted lo tiene que hacer. Muévase en fe. Haga en fe lo que ha escuchado desde este púlpito o donde usted ha estado. Porque un día el Señor, como le ha enseñado a través de la palabra, también el Señor nos toma examen de cuánto hemos aprendido. Y siempre podemos estar reprobando. Y hasta que no aprobemos, no pasaremos a otro nivel. ¿No es así? En el colegio no es así. Hasta que usted no aprueba, no puede pasar a otro nivel de enseñanza. Siempre vuelve a repetir el año
y vuelve a repetir, bueno, vamos a probar. Siendo lo que el Señor nos dijo, con una fe sencilla, con la fe de un niño. Yo le digo a mi nietito algo y él me lo cree. Sí. Yo le digo algo, hijito, vamos a hacer esto, y vamos, y qué contento. A mis hijos, mis hijitos, yo le prometía algo, tenía que tener mucho cuidado porque ellos lo creían de todo corazón. Mi papito me decía, papi, ¿cuándo me va a regalar una bicicleta? Cuando salga el sol de aquel lado, me decía. Me acuerdo, ¿sí? Y yo salía a esperar el sol que saliera de aquel lado. Sí, porque lo creía, me decía mi papá. Esa es la fe. Esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos como la de un niño. Que nos movamos en el Espíritu. Que estemos conscientes de lo que se mueve alrededor nuestro. Que seamos gente espiritual. Pero que actuemos la palabra y lo traigamos a este plano. Y eso es la fe. ¿Se entiende? Eso es la fe, hermano. Es vivir lo que hemos creído. Es vivir lo que hemos creído. Inclinamos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque nuevamente nos habla, Señor, de fe. Yo te pido que seamos gente de fe. Gente que te demostremos, Señor, que te creemos. Gente que podamos mostrar al mundo espiritual. Estamos convencidos y que por lo tanto nos verán hacer lo que hacemos. Nos verán ir y tomar desafíos, Señor, en esta tierra por lo que creemos. Por fe, dice tu palabra, muchos cerraron bocas de leones, hicieron retroceder ejércitos. Por la fe, Noé construyó un arca. Lo hizo cada día agarrando un martillo, clavo, serrucho, formón, todos los días. No era místico. Trabajó para que su casa se salvara y para que se cumpliera lo que tú le habías dicho, porque esperaba lo que venía, porque creía en tu palabra. Señor, que no mistifiquemos tanto las cosas. Sabemos que tú vienes pronto y nuestra familia se está perdiendo lo más importante. Señor, es bueno orar por ellos para que tú los alcances, pero también es bueno estar dispuesto, obrar en ayuda, mostrarles amor, mostrarles paciencia, darles otra oportunidad para que nosotros mismos no seamos piedra de tropiezo para que ellos vengan a ti. Eso es fe, Señor. Es adelantarnos a la jugada. Señor, es morir a nosotros mismos. Es hacer, Señor. Y lo más lindo, aunque no lo note nadie, pero tú nos veas, Señor. Como dijiste del centurión, no he visto tanta fe, ni siquiera en todo Israel, lo que hizo un gentil. Que digas eso de nosotros, Señor, que caminemos, Señor, en esta vida, convencidos y actuando por lo que creemos. Señor, tu fe en nosotros, Señor, poniéndola en práctica, Padre. Eso es vivir por fe. Y aunque lo hiciéramos de una manera muy pequeñita, seríamos poderosos en ti, Señor, porque tú dices que tú respaldas la fe y honras a los que te honran, Señor. Honramos con creerte a ti, Señor. Por eso hacemos. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.